La jardinería tradicional no era solamente un conjunto de técnicas prácticas para obtener alimento o belleza en los espacios de cultivo, sino una verdadera filosofía de vida. En tiempos pasados, los jardines eran laboratorios de observación, lugares de transmisión de sabiduría intergeneracional y espacios de conexión entre el ser humano y los ritmos naturales. Olvidar esas prácticas ha significado perder una parte esencial de nuestra identidad cultural y, al mismo tiempo, privarnos de herramientas profundamente efectivas que no siempre han sido reemplazadas con éxito por los métodos modernos. El propósito de esta reflexión es rescatar aquellos secretos y costumbres que el mundo ha dejado de lado, explicando no solamente qué eran, sino por qué existían, cuál era su importancia y qué impacto tuvieron tanto en la ciencia agrícola como en la vida cotidiana. Se trata de mirar hacia atrás con ojos críticos y reflexivos, entendiendo que muchas de esas prácticas escondían principios ecológicos, filosóficos y sociales de gran valor. Uno de los secretos más olvidados de la jardinería tradicional es la siembra en correspondencia con las fases de la luna. Antiguamente, los campesinos observaban el cielo y relacionaban la germinación, el crecimiento o la poda con los movimientos lunares. La explicación científica actual señala que la gravedad de la luna influye en la savia de las plantas, del mismo modo en que actúa sobre las mareas. Para ellos no era superstición, sino la aplicación de un calendario natural. Esto era importante porque permitía aumentar la productividad, sin fertilizantes externos, y porque integraba al ser humano en un ritmo cósmico. El impacto es profundo. Quienes aún hoy siguen esta práctica reportan que los cultivos se desarrollan con más fuerza y menor susceptibilidad a plagas. Otra costumbre fundamental fue el uso de policultivos en lugar de monocultivos. La jardinería tradicional sabía que mezclar plantas traía equilibrio al suelo y a los ecosistemas pequeños del huerto. No era casualidad que el maíz, los frijoles y la calabaza fueran cultivados juntos en América, formando el conocido sistema de las tres hermanas. Cada una cumplía un papel. El maíz ofrecía soporte, los frijoles fijaban nitrógeno y la calabaza cubría el suelo evitando la evaporación. La importancia de esta práctica radica en que prevenía el agotamiento del suelo y disminuía el trabajo humano. El impacto en la ciencia es evidente. Hoy lo reconocemos como base de la agroecología y la permacultura. Un tercer secreto fue la rotación planificada de cultivos, que no surgió como una regla escrita, sino como un aprendizaje empírico transmitido de generación en generación. La idea era simple: nunca cultivar lo mismo en el mismo lugar 2 años seguidos. El porqué era profundo. Cada planta consume y aporta diferentes nutrientes al suelo, y rotarlas evitaba el desgaste de la tierra y la proliferación de plagas específicas. El impacto es claro. La rotación permitía sostener cultivos en el mismo terreno durante décadas sin degradación severa, algo que hoy en la agricultura industrial se intenta compensar con fertilizantes químicos. Otro elemento olvidado es el uso de cercos vivos y setos naturales para proteger los huertos. No solo eran barreras físicas contra el viento, sino también reservas de biodiversidad, fuentes de polen para los insectos benéficos y espacios de refugio para aves que controlaban plagas. El porqué de su existencia era práctico y ecológico. Generaban microclimas y reducían la erosión. La importancia residía en que se trataba de una protección gratuita y renovable, frente a las mallas artificiales de hoy. El impacto en la filosofía era aún mayor. Recordaban que el jardín no era un espacio aislado, sino conectado con el entorno. También encontramos el uso ceremonial del jardín como espacio sagrado. En diversas culturas, los huertos estaban asociados a rituales de agradecimiento, a ofrendas a la tierra o a celebraciones del ciclo de vida. El porqué estaba ligado a una visión del mundo en la que la naturaleza era un ser vivo y no un recurso. La importancia era tanto espiritual como práctica. Un campesino agradecido cuidaba mejor su tierra, evitando el desgaste innecesario. El impacto filosófico es que nos muestra cómo la relación con el entorno
no era extractiva, sino recíproca. Otro de los secretos era el uso de compostaje natural en fosas o pozos, donde se enterraban restos orgánicos para dejar que la tierra y los microorganismos hicieran el trabajo. El porqué radicaba en el conocimiento empírico de que la descomposición devolvía nutrientes al suelo. La importancia estaba en que se trataba de un ciclo cerrado. Lo que salía del jardín volvía a él. El impacto en la ciencia fue la base para comprender los procesos biológicos de la materia orgánica y su función en la fertilidad. Igualmente relevante fue la práctica de regar al amanecer o al atardecer. No era una superstición, sino una observación práctica. El sol del mediodía evaporaba rápidamente el agua, mientras que regar en horas frescas permitía una mejor absorción. El porqué era simple eficiencia, pero la importancia radicaba en el ahorro de recursos, especialmente en zonas con escasez de agua. El impacto actual es evidente. Sigue siendo uno de los consejos básicos en la agricultura sostenible. Se podría seguir enumerando más secretos, como el uso de macerados de hierbas para ahuyentar insectos, la plantación de flores entre hortalizas para atraer polinizadores, la conservación de semillas nativas como acto de resistencia cultural y la creación de bancales elevados para mejorar la aireación del suelo. Cada uno de ellos existía por una razón clara: responder a una necesidad real sin depender de insumos externos. Lo que la jardinería tradicional nos enseña es que detrás de cada práctica olvidada hay un principio universal: la observación cuidadosa, el respeto por los ritmos naturales y la búsqueda de equilibrio entre el esfuerzo humano y la generosidad de la tierra. La importancia de revisitar estos secretos no está en la nostalgia, sino en su vigencia práctica y ética. El impacto que generan es doble: ofrecen soluciones sostenibles a problemas contemporáneos y nos reconectan con una manera de habitar el mundo que no era destructiva, sino armónica. Cuando se profundiza en la jardinería tradicional, se descubre que cada acción, cada decisión y cada herramienta respondían a un sentido de observación acumulado durante generaciones. No se trataba de técnicas improvisadas, sino de respuestas conscientes a preguntas fundamentales. ¿Cómo mantener la tierra fértil? ¿Cómo proteger los cultivos sin agredir el entorno? ¿Cómo garantizar alimentos sanos y abundantes sin depender de lo externo? Lo primero que se debe comprender es que la jardinería tradicional funcionaba bajo el principio de mínima intervención y máximo aprovechamiento de los ciclos naturales. Allí se escondía un secreto profundo: trabajar con la naturaleza, no contra ella. Esa mentalidad generaba una agricultura resiliente, menos vulnerable a crisis y mucho más estable a largo plazo. Entre los secretos más olvidados está la práctica de conservar el agua mediante técnicas simples y efectivas. En muchas culturas se utilizaban vasijas de barro enterradas, llamadas ollas de riego, que liberaban humedad lentamente hacia las raíces. El porqué de esta técnica estaba en la observación de que el agua se perdía rápidamente al regar en superficie, mientras que bajo tierra permanecía más tiempo disponible. La importancia era enorme. Se lograba ahorrar hasta la mitad del agua, un recurso vital en zonas áridas. El impacto actual es claro. Esta antigua costumbre podría ser una respuesta a los problemas contemporáneos de sequía. Otro aspecto esencial era la utilización de estiércoles y restos animales como abono, no como desecho. El porqué de esta práctica está en el reconocimiento de que todo residuo es, en realidad, un recurso en transformación. La importancia residía en que devolvía nutrientes al suelo y lo enriquecía de manera natural, cerrando un ciclo que hoy llamamos economía circular. El impacto cultural era significativo. Se eliminaba la idea de basura, porque nada se desperdiciaba. También merece ser rescatado el intercambio comunitario de semillas y saberes. No era solamente una cuestión de obtener diversidad genética, sino una red social viva que aseguraba que cada generación heredara plantas adaptadas a su clima. El porqué era la necesidad de resiliencia frente a las incertidumbres del entorno.
La importancia estaba en la conservación de especies que hoy están en riesgo de desaparecer por la homogeneización de la agricultura industrial. El impacto va más allá de lo agrícola. Representa la defensa del patrimonio cultural y de la autonomía alimentaria. Un detalle sutil pero poderoso era el cuidado de la sombra en los huertos. Los agricultores sabían que no todas las plantas podían prosperar bajo la exposición directa del sol durante todo el día. Por eso, integraban árboles o estructuras naturales que filtraban la luz. El porqué de esta práctica era un conocimiento intuitivo sobre microclimas. La importancia estaba en mantener la humedad y en proteger a las plantas más frágiles. El impacto filosófico era que se reconocía al árbol como aliado, no como obstáculo. Otra costumbre olvidada es el uso de flores medicinales y aromáticas como guardianes del huerto. Plantar caléndulas, lavanda o romero no era solo por estética, sino porque repelían insectos dañinos y atraían polinizadores. El porqué estaba en el entendimiento de que la biodiversidad es la mejor forma de protección. La importancia es doble: reducir plaguicidas y mantener el equilibrio del ecosistema. El impacto en la ciencia es notable. Hoy la agroecología reconoce estas asociaciones como fundamentales para un huerto sano. No menos importante era el diseño circular de los jardines tradicionales. Muchos huertos se organizaban en círculos o espirales, no por capricho estético, sino porque esta forma facilitaba el riego, la circulación de aire y la distribución de nutrientes. El porqué estaba en la geometría natural, inspirada en formas observadas en la naturaleza como caracoles, flores o corrientes de agua. La importancia era práctica. Se aprovechaba mejor el espacio. El impacto filosófico era aún mayor. Recordaba que el ser humano debía imitar los patrones naturales, no imponerlos. Otra práctica olvidada era la observación atenta del comportamiento animal como indicador del clima y la fertilidad. Ver aves anidar en ciertos lugares, observar hormigas trasladando alimento o notar la actividad de lombrices eran señales que orientaban al jardinero. El porqué era claro: los animales responden antes que nosotros a los cambios ambientales. La importancia estaba en que se trataba de un sistema de alerta temprana natural. El impacto actual es revelador. La ciencia reconoce a estos indicadores biológicos como herramientas de monitoreo ambiental. Por último, se debe recordar la sabiduría del descanso del suelo, una costumbre que hoy casi se ha perdido. Dejar un terreno sin sembrar durante una temporada no era un desperdicio, sino una estrategia consciente para que la tierra se recuperara. El porqué residía en la necesidad de restaurar nutrientes y permitir la regeneración biológica. La importancia radicaba en que garantizaba la sostenibilidad a largo plazo. El impacto es profundo. Revela que el verdadero secreto de la jardinería tradicional era el respeto por los tiempos de la tierra. En conjunto, estas costumbres muestran un conocimiento holístico, donde cada acción estaba entrelazada con el entorno natural, cultural y espiritual. La jardinería tradicional no se limitaba a producir alimentos, sino que enseñaba un modo de vida basado en la reciprocidad, la paciencia y la observación constante. Recuperar estos secretos es mucho más que una curiosidad histórica. Es una necesidad urgente frente a los desafíos ambientales actuales. El análisis de la jardinería tradicional revela que no se trataba de un conjunto aislado de técnicas, sino de un entramado de principios que unían lo agrícola, lo social, lo espiritual y lo filosófico. Cada costumbre estaba sostenida en la observación paciente, en la repetición durante generaciones y en una comprensión profunda de la relación entre el ser humano y la tierra. Un aspecto central, hoy casi borrado de la memoria colectiva, es el respeto por los ciclos estacionales. Antiguamente, los agricultores no planificaban el trabajo del jardín en función de calendarios industriales, sino en correspondencia con los solsticios, los equinoccios y las estaciones. El porqué es evidente. Cada estación ofrecía condiciones únicas para la siembra, el cuidado o la cosecha. La importancia estaba en que esto generaba una sincronización con los ritmos naturales, evitando la sobreexplotación de la tierra.
El impacto filosófico es profundo. Enseña que el tiempo agrícola no era lineal, sino circular, repitiéndose en espirales de regeneración. Otro secreto olvidado es el uso del fuego como herramienta regeneradora. Quemar pequeñas áreas controladas de rastrojos o hierbas secas no era visto como destrucción, sino como renovación. El porqué estaba en la observación de que el fuego liberaba minerales y dejaba la tierra más fértil para el ciclo siguiente. La importancia era doble. Controlaba plagas y revitalizaba el suelo. El impacto en la ciencia moderna se refleja en lo que hoy conocemos como manejo de quema controlada, usado para evitar incendios forestales mayores y mantener ecosistemas saludables. Dentro de la jardinería tradicional, también era común el uso de piedras como aliadas del microclima. Colocar piedras en los cultivos servía para retener calor durante el día y liberarlo en la noche, protegiendo las plantas de cambios bruscos de temperatura. El porqué residía en un entendimiento simple de la física natural. La importancia estaba en que evitaba pérdidas de cultivos en climas fríos. El impacto filosófico es revelador. Nos recuerda que los elementos inertes, como la piedra, también formaban parte activa del jardín. Un aspecto olvidado pero fascinante era la música y el sonido en los huertos. En varias culturas se cantaba o se tocaban instrumentos durante la siembra o la cosecha. El porqué no se limitaba a lo espiritual. Los ritmos acompañaban el trabajo físico, generaban cohesión social y, según algunas tradiciones, ayudaban a las plantas a crecer más sanas. La importancia radicaba en que el jardín no era un espacio silencioso, sino un escenario de interacción sensorial. El impacto cultural es significativo. Muestra cómo el cultivo era también un acto artístico y colectivo. Otra costumbre ancestral era el cultivo en terrazas en regiones montañosas. El porqué era evidente: evitar la erosión y aprovechar al máximo los suelos inclinados. La importancia estaba en transformar terrenos difíciles en áreas fértiles. El impacto en la ciencia actual es enorme. Las terrazas son reconocidas como una de las formas más eficientes de conservar suelos en zonas de pendiente. Se debe destacar también la práctica de recolectar agua de lluvia en recipientes de barro o en cisternas rudimentarias. El porqué era asegurar reservas en tiempos de sequía. La importancia estaba en la independencia frente a fuentes externas. El impacto ambiental es incuestionable. Esta costumbre fomentaba la autosuficiencia y el respeto por un recurso limitado. Otro secreto estaba en el uso de mulching natural, que consistía en cubrir la tierra con hojas secas, paja o corteza. El porqué era reducir la evaporación y mantener la humedad. La importancia era triple. Protegía el suelo, alimentaba los microorganismos y reducía la aparición de hierbas no deseadas. El impacto científico es claro. Hoy se reconoce como una técnica imprescindible en la agricultura regenerativa. Igualmente valiosa era la costumbre de trabajar la tierra con herramientas simples y locales, como azadas o palas de madera. El porqué era la necesidad de aprovechar materiales accesibles. La importancia radicaba en que las herramientas no dependían de industrias externas, lo que garantizaba autonomía. El impacto filosófico se encuentra en la relación íntima entre el jardinero y su herramienta. No era un objeto de consumo, sino una extensión de sus manos. No se puede olvidar la práctica de crear bancales elevados en zonas húmedas. El porqué era evitar que las raíces se pudrieran. La importancia estaba en permitir la siembra, incluso en suelos anegados. El impacto es profundo. Demuestra la creatividad de la jardinería tradicional para adaptarse a cada entorno. Otro detalle olvidado es el uso de plantas trepadoras para aprovechar el espacio vertical. Calabazas, frijoles y parras crecían sobre estructuras de madera. El porqué era optimizar áreas pequeñas. La importancia estaba en generar más alimento en menos terreno. El impacto cultural era evidente. Los jardines se transformaban en paisajes tridimensionales, llenos de belleza y funcionalidad. Finalmente, se debe mencionar la costumbre de cosechar en momentos específicos del día. Muchas comunidades preferían recolectar en la mañana,
cuando la savia estaba más concentrada y los alimentos se conservaban mejor. El porqué estaba en la búsqueda de calidad y duración. La importancia era asegurar alimentos frescos para el consumo inmediato. El impacto en la ciencia moderna se refleja en los estudios sobre biorritmos de las plantas y su relación con la calidad nutritiva. La suma de estas prácticas revela un entramado de sabiduría que va más allá de la técnica. La jardinería tradicional nos recuerda que el ser humano no está por encima de la naturaleza, sino que forma parte de ella. Cada secreto olvidado es, en realidad, un llamado a replantear nuestra forma de cultivar, consumir y relacionarnos con la tierra. Al llegar a un nivel más profundo del análisis, se hace evidente que la jardinería tradicional no era simplemente una estrategia para producir alimentos, sino un lenguaje completo de interacción con la naturaleza. Cada acción se inscribía en un sistema de valores que equilibraba lo productivo, lo simbólico y lo comunitario. Los secretos que el mundo olvidó no son solamente técnicas agrícolas, sino llaves para comprender otra manera de habitar el planeta. Un aspecto central era el respeto absoluto por la semilla. En el pasado, conservar y seleccionar semillas no era un acto menor, sino una de las labores más sagradas del agricultor. El porqué se encontraba en la certeza de que la semilla era el futuro en potencia, una herencia que conectaba a los ancestros con los descendientes. La importancia radicaba en que las semillas locales estaban adaptadas a las condiciones específicas de cada territorio, garantizando resiliencia y diversidad. El impacto filosófico es profundo. La semilla no se veía como mercancía, sino como patrimonio común. Otro secreto olvidado es el uso de abonos verdes, plantas cultivadas no para ser cosechadas, sino para devolver fertilidad al suelo. Tréboles, alfalfa o mostaza se sembraban para luego ser incorporados como materia orgánica. El porqué residía en un entendimiento claro. La tierra necesita descanso, pero también alimento. La importancia era enorme, porque se regeneraba el suelo de manera natural. El impacto actual es evidente. Estas prácticas se reconocen como fundamentales en la agricultura regenerativa y la permacultura. También se utilizaban plantas bioindicadoras como señales de la salud del suelo. Por ejemplo, la presencia de ciertas hierbas espontáneas revelaba si el terreno era ácido, alcalino o pobre en nutrientes. El porqué estaba en la observación paciente del entorno. La importancia residía en que el agricultor no necesitaba análisis de laboratorio, sino atención a las señales vivas. El impacto cultural es revelador. Esta práctica enseñaba a leer la tierra como un texto, donde cada planta era una palabra. Otro elemento fundamental era la cooperación comunitaria en los trabajos agrícolas. No se concebía el huerto como un espacio individual, sino como un bien común donde se compartían herramientas, esfuerzos y cosechas. El porqué estaba en la necesidad de unión frente a la dureza del trabajo. La importancia era social. La agricultura fortalecía lazos comunitarios. El impacto filosófico es claro. El jardín era un espacio de solidaridad y no de competencia. En muchos lugares se practicaba el riego por canales de piedra o tierra que distribuían el agua de manantiales y ríos hacia los cultivos. El porqué era asegurar un flujo constante sin desperdicio. La importancia estaba en que estas infraestructuras eran sostenibles y podían durar siglos. El impacto es visible todavía. Existen sistemas ancestrales de riego que siguen funcionando después de generaciones, demostrando la durabilidad de este conocimiento. Un secreto más refinado era la utilización de colores y texturas en la disposición del jardín. No se trataba solamente de funcionalidad, sino también de armonía estética. El porqué estaba en el reconocimiento de que la belleza también nutre el espíritu. La importancia era psicológica. Un huerto ordenado y bello motivaba el trabajo constante. El impacto cultural es claro. La jardinería tradicional era también un arte visual. Otro aspecto olvidado es el uso de la rotación lunar, no solo para siembra, sino para poda y cosecha.
Se creía que cortar madera en ciertos momentos del ciclo lunar aseguraba mayor durabilidad. El porqué está hoy validado por observaciones. La savia influye en la resistencia de la madera. La importancia era práctica y espiritual a la vez. El impacto filosófico era que incluso la poda se comprendía como un acto de diálogo con el cosmos. Se debe mencionar la alimentación del suelo mediante cenizas. Después de utilizar la leña para cocinar, las cenizas se esparcían sobre el huerto. El porqué estaba en el conocimiento de que contenían potasio y minerales. La importancia era aprovechar cada recurso. El impacto es que nada se desperdiciaba. Y cada elemento encontraba un nuevo propósito. Otro secreto era la combinación de hierbas medicinales con hortalizas. No se distinguía entre un huerto de alimentos y un jardín de remedios. El porqué estaba en la visión integral de la salud. El alimento y la medicina provenían del mismo suelo. La importancia era práctica y simbólica. Cada familia tenía a su alcance cura y sustento. El impacto filosófico es profundo. La salud no se compraba, se cultivaba. También debemos recordar la práctica de guardar el agua de rocío. En algunas culturas, se recogía en recipientes de barro durante la madrugada, considerándola especialmente pura. El porqué era simbólico y práctico. Se pensaba que fortalecía las plantas más delicadas. La importancia era cultural, pero el impacto emocional era poderoso. Vinculaba al agricultor con lo sutil de la naturaleza. El diseño de los huertos incluía con frecuencia espacios para la fauna silvestre. Se dejaban rincones sin cultivar para insectos, aves o pequeños animales. El porqué estaba en la comprensión de que la vida en su conjunto sostiene el equilibrio. La importancia era que los jardines no eran monocultivos cerrados, sino ecosistemas vivos. El impacto científico es claro. Hoy se reconoce que la biodiversidad es la base de la resiliencia. En definitiva, cada uno de estos secretos muestra que la jardinería tradicional no solo producía alimentos, sino que generaba cultura, arte, comunidad y espiritualidad. El jardín era un microcosmos donde se reflejaba una visión del mundo que no separaba al ser humano de la naturaleza, sino que lo integraba como un actor más en la gran trama de la vida. Jardinería tradicional. 15 secretos increíbles y costumbres que el mundo olvidó. La jardinería, antes de convertirse en una práctica moderna orientada por la industria, se construyó a partir de saberes ancestrales que unieron observación paciente, adaptación a los ciclos de la naturaleza y un profundo respeto por la tierra. La tradición de cultivar no nació con manuales técnicos, sino con generaciones de agricultores y jardineros que, a través de prueba y error, fueron descubriendo principios que hoy la ciencia comienza a confirmar. El propósito de este análisis es recuperar 15 secretos y costumbres de la jardinería tradicional que han quedado olvidados o relegados. No se trata de simples curiosidades del pasado, sino de prácticas con un fundamento lógico, ecológico y cultural que explican cómo comunidades enteras lograban sostener su alimentación, su relación con el entorno y su visión filosófica de la vida. Comprender estos secretos no es mirar hacia atrás con nostalgia, sino reconocer que muchos de ellos siguen siendo altamente vigentes y que, en tiempos de crisis ambiental y desconexión con la naturaleza, pueden darnos claves para el presente y el futuro. Uno de los primeros secretos olvidados es el arte de sembrar siguiendo las fases de la luna. Esta costumbre, transmitida en múltiples culturas, no se basaba únicamente en superstición, sino en la observación de que la atracción gravitatoria de la luna afecta la savia de las plantas y la humedad del suelo. Así como influye en las mareas, también incide en la circulación de fluidos internos de los organismos vivos. Sembrar semillas en luna creciente o llena se asociaba con un mayor vigor en el crecimiento aéreo, mientras que la luna menguante favorecía raíces más fuertes. Hoy la ciencia agrícola ha investigado estas correlaciones, confirmando que los ritmos circadianos de las plantas responden a ciclos lunares. La importancia radica
en que este conocimiento hacía que la siembra no fuera un acto improvisado, sino sincronizado con el pulso natural del planeta. Otro secreto se encuentra en la rotación de cultivos, práctica habitual en comunidades tradicionales que entendían que repetir siempre la misma planta en el mismo suelo agotaba la tierra. Más allá de la intuición, sabían que cada especie tiene necesidades nutricionales distintas y que alternarlas era la manera más sabia de dejar descansar y enriquecer el sustrato. El porqué de esta costumbre es fundamental. Evitaba plagas especializadas, reducían enfermedades y aseguraban que el ecosistema agrícola se mantuviera balanceado. Hoy, la agricultura industrial, al priorizar monocultivos, ha olvidado esta lección con graves consecuencias como erosión, pérdida de biodiversidad y dependencia de químicos. Un tercer elemento de la jardinería tradicional es el uso de asociaciones de plantas, también conocido como cultivos compañeros. La costumbre de sembrar juntas especies que se benefician entre sí es un conocimiento que surge de la observación de la naturaleza, donde las plantas nunca crecen aisladas sino en comunidades diversas. El porqué es simple pero poderoso. Mientras algunas especies repelen insectos, otras atraen polinizadores. Algunas aportan sombra o retienen humedad. Otras fijan nitrógeno en el suelo y nutren a sus vecinas. Ejemplo clásico es la milpa mesoamericana, donde maíz, frijol y calabaza conviven como un sistema perfecto de apoyo mutuo. Esta práctica muestra que la jardinería tradicional no solo buscaba producir alimentos, sino construir resiliencia en cada rincón del terreno. Entre las costumbres más significativas está la de usar estiércol y residuos orgánicos como fertilizante. Antes de que existieran fertilizantes de síntesis, las comunidades sabían que nada se desperdiciaba. Los desechos de animales y los restos de cocina volvían al suelo en forma de abono. El porqué detrás de esto es profundamente ecológico. Devolvían al ciclo natural los nutrientes extraídos, cerrando un proceso circular de vida y descomposición. La ciencia contemporánea reconoce que el estiércol no solo aporta nitrógeno, fósforo y potasio, sino que mejora la estructura del suelo, su retención de agua y su capacidad de albergar microorganismos benéficos. La jardinería moderna, en muchos casos, olvidó esta costumbre al reemplazarla con químicos que empobrecen la biología de la tierra. La quinta práctica rescatada es la recolección de semillas propias. Durante siglos, cada generación de agricultores seleccionaba las mejores plantas para guardar sus semillas y reproducirlas en el siguiente ciclo. Esta costumbre no era trivial, significaba autonomía, diversidad genética y adaptación al clima local. El porqué es crucial. Las semillas guardadas desarrollaban resiliencia frente a las condiciones específicas de cada territorio. En contraste, el modelo actual de semillas comerciales estandarizadas ha erosionado esa diversidad y dependencia cultural. Recuperar esta práctica es recuperar soberanía alimentaria y respeto por el tiempo largo de la vida vegetal. Otras costumbres tradicionales incluyen la construcción de cercos vivos para proteger huertos, el uso de macerados y extractos de hierbas como repelentes naturales, la creación de bancales elevados para mejorar drenaje y fertilidad, o la observación del comportamiento de aves e insectos como indicadores de salud ambiental. Todas ellas muestran un patrón común. El jardinero tradicional no imponía un diseño rígido, sino que observaba, interpretaba y respondía con soluciones sencillas pero ingeniosas. Cada secreto de la jardinería tradicional tiene un porqué que va más allá de la técnica. Revela una manera de relacionarse con el mundo. Estas costumbres no eran supersticiones vacías, sino estrategias prácticas nacidas de un vínculo estrecho con la naturaleza. La importancia de recordarlas es doble. Nos enseñan a reducir la dependencia de insumos externos y nos devuelven una visión filosófica de la jardinería como acto de diálogo con la tierra. La ciencia puede explicar hoy los mecanismos detrás de muchas de estas prácticas, pero lo que no puede reemplazar es la dimensión cultural y espiritual que las sostenía. Los secretos de la jardinería tradicional
no eran solo técnicas agrícolas, eran expresiones de una cosmovisión donde el ser humano era parte del ciclo y no dueño de él. Recuperarlos no es retroceder en el tiempo, sino avanzar hacia un modelo de convivencia más armónico y resiliente. Jardinería tradicional, 15 secretos increíbles y costumbres que el mundo olvidó. El conocimiento tradicional en jardinería se caracterizó por integrar prácticas sencillas con una lógica profunda. No se trataba de técnicas aisladas, sino de un sistema completo, en el que cada acción tenía un propósito en relación con el suelo, las plantas, el agua y el clima. El segundo bloque de este análisis se centrará en otro conjunto de secretos y costumbres que, aunque olvidados en la jardinería moderna, encierran una gran sabiduría. Un primer aspecto fundamental es el uso de cercos vivos. En lugar de recurrir a muros artificiales, muchas comunidades utilizaban setos, arbustos o hileras de árboles como protección natural para el huerto. ¿Por qué ocurría esto? Porque la vegetación cumplía múltiples funciones al mismo tiempo. Frenaba el viento, servía de refugio a insectos polinizadores y aves, ofrecía sombra, generaba humedad y en algunos casos producía frutas o leña. Esta práctica muestra cómo la jardinería tradicional pensaba en soluciones que integraban protección y productividad. En contraste, los cercos modernos de cemento o plástico son barreras inertes que no dialogan con la vida circundante. Otra costumbre era la preparación de purines y extractos de plantas para controlar plagas. La ortiga, el ajo, la cola de caballo o el tabaco eran macerados en agua para extraer compuestos naturales con propiedades insecticidas o fungicidas. El porqué es relevante. En ausencia de químicos industriales, la gente observaba qué plantas tenían olores o sabores repelentes y transformaba esa información en remedios prácticos. Hoy sabemos que estos preparados contienen sustancias activas como alcaloides, flavonoides o azufres naturales que efectivamente alteran el metabolismo de hongos o insectos. El impacto es doble. Por un lado, se cuidaban los cultivos sin contaminar el entorno. Por otro, se reforzaba la idea de que la naturaleza misma ofrecía soluciones sostenibles. Un tercer secreto tradicional es el uso de bancales elevados. Esta técnica, frecuente en suelos húmedos o compactos, consistía en levantar camas de cultivo por encima del nivel del terreno, mejorando el drenaje y la aireación. El porqué de su importancia es claro. Evitaba que las raíces se pudrieran por exceso de agua y facilitaba el control de malezas. Además, permitía una fertilización más localizada, pues los bancales se llenaban con compost, estiércol y restos orgánicos. En muchas culturas, como en los Andes o en Asia, los bancales no eran solo funcionales, sino también expresión estética del orden y la geometría aplicada al huerto. Otra costumbre significativa es la lectura de la naturaleza como señal. Los jardineros tradicionales observaban el vuelo de aves, la aparición de ciertas flores o la conducta de insectos para predecir lluvias, sequías o cambios estacionales. El porqué es esencial. En ausencia de instrumentos meteorológicos, la vida misma era la brújula del agricultor. Esta observación agudizada enseñaba a esperar el momento correcto para sembrar o cosechar. La importancia radica en que no se trataba de intuición sin fundamento, sino de ciencia empírica transmitida de generación en generación. Un quinto aspecto en este bloque es la captación de agua de lluvia. Los huertos tradicionales no dependían exclusivamente de fuentes externas, sino que almacenaban el agua que caía de los techos o de canales improvisados hacia tinajas y estanques. ¿Por qué ocurría esto? Porque la lluvia era reconocida como un recurso gratuito y vital que debía aprovecharse al máximo. Su impacto era enorme. Reducía la dependencia de pozos o ríos y aseguraba riego en temporadas secas. Más aún, el agua de lluvia, al no contener cloro ni contaminantes, resultaba más beneficiosa para las plantas. También resulta notable la costumbre de usar ceniza de madera como fertilizante y repelente. Este polvo gris, obtenido de los hogares o fogones, era esparcido sobre la tierra,
para aportar minerales como potasio y calcio. El porqué detrás de esta práctica radica en que la ceniza neutralizaba la acidez del suelo y ayudaba a controlar caracoles o babosas. De este modo, un desecho de la vida doméstica se reintegraba al ciclo agrícola, mostrando una vez más que nada era desperdiciado. Finalmente, es importante resaltar la simbolicidad de los rituales en la jardinería tradicional. Muchas culturas acompañaban la siembra o la cosecha con cantos, rezos o ceremonias. Más allá de la interpretación espiritual, el porqué de estas costumbres reside en que reforzaban el vínculo comunitario con la tierra y otorgaban sentido al trabajo colectivo. Filosóficamente, mostraban que cultivar no era un acto meramente utilitario, sino parte de una relación sagrada con la naturaleza. Todos estos secretos demuestran que la jardinería tradicional no era improvisada, sino profundamente consciente de los procesos naturales. Cada costumbre, desde levantar un bancal hasta recolectar agua de lluvia, respondía a la pregunta fundamental: ¿cómo trabajar con la naturaleza y no contra ella? La importancia de recordar estas prácticas no solo radica en su eficacia técnica, sino en su capacidad de devolvernos un sentido de pertenencia al ciclo vital. La jardinería tradicional es un reflejo de cómo las comunidades humanas aprendieron a leer los signos de la tierra, aprovechar cada recurso y mantener un equilibrio con los ciclos naturales. En este tercer bloque, profundizamos en costumbres que no solo revelan ingenio práctico, sino también una filosofía implícita. La naturaleza ofrece todo lo necesario si se la observa con respeto. Estas prácticas, aunque en muchos casos olvidadas, representan soluciones inteligentes que hoy podrían ser una alternativa a los problemas creados por la jardinería industrializada. Un primer secreto fundamental es la práctica del mulching natural, es decir, cubrir el suelo con paja, hojas secas o restos vegetales. El porqué de esta costumbre es profundo. Reduce la evaporación, conserva la humedad, evita la erosión y regula la temperatura del suelo. Además, al descomponerse, esos materiales devuelven nutrientes a la tierra. La importancia de esta técnica radica en que era una manera sencilla de imitar al bosque, donde nunca se ve tierra desnuda, sino siempre cubierta por una capa de materia orgánica. En contraste, la jardinería moderna suele dejar los suelos expuestos, lo cual los debilita. Otra costumbre tradicional era el uso de piedras estratégicamente colocadas en los huertos. Más allá de su función estética, estas piedras almacenaban calor durante el día y lo liberaban en la noche, protegiendo a las plantas de heladas leves. También servían como refugio para pequeños insectos beneficiosos. El porqué es importante. La jardinería antigua entendía que los elementos inertes podían ser aliados vivos dentro del ecosistema. Hoy se recupera este principio en técnicas de microclimas y jardines de rocas, pero antes era simplemente una observación natural aplicada con ingenio. Un tercer secreto es la práctica de enterrar desechos orgánicos directamente en el suelo. En lugar de producir compost elaborado, muchas culturas cavaban hoyos donde depositaban restos de cocina, huesos, cáscaras o espinas de pescado. El porqué de esta costumbre era práctico. Esos residuos se descomponían lentamente, alimentando directamente a las raíces cercanas. Además, al estar enterrados, evitaban malos olores o plagas. Esta forma de fertilización localizada era un ejemplo de cómo se podía cerrar el ciclo sin necesidad de complicados sistemas, aprovechando lo que la vida cotidiana ofrecía. Otra costumbre relevante era la siembra en terrazas en terrenos inclinados. Este método, empleado en culturas de montaña, permitía aprovechar espacios escarpados, evitando que el agua arrastrara la tierra fértil. El porqué es esencial. Las terrazas frenaban la erosión, distribuían mejor la humedad y generaban microclimas distintos en cada nivel. Su impacto fue tan grande que civilizaciones enteras, como la incaica, lograron alimentar a grandes poblaciones gracias a esta práctica. Desde un punto de vista filosófico, muestra la capacidad humana de adaptarse a la geografía sin destruirla.
Un quinto aspecto es la costumbre de guardar estiércol seco como combustible y fertilizante. El estiércol, una vez deshidratado, podía usarse tanto para calentar hogares como para mejorar la fertilidad del suelo. El porqué es interesante. Se trataba de un material que servía en múltiples funciones, integrando lo doméstico con lo agrícola. En lugar de ser visto como desecho, era considerado recurso vital. Este principio de aprovechamiento total refleja una mentalidad de no desperdicio que resulta especialmente vigente hoy. También resulta notable la costumbre de aprovechar el calendario agrícola ligado a festividades religiosas o comunitarias. No se sembraba en cualquier día, sino en momentos señalados por la tradición, que muchas veces coincidían con solsticios, equinoccios o celebraciones de fertilidad. El porqué detrás de esta práctica radicaba en sincronizar el tiempo humano con el tiempo cósmico. Más allá de lo espiritual, funcionaba como un calendario agrícola colectivo que aseguraba que toda la comunidad trabajara de manera coordinada. Finalmente, la jardinería tradicional daba importancia al olor y sabor de las plantas como indicadores de salud. Si una hierba no tenía el aroma intenso de siempre, o si una raíz sabía demasiado amarga, se interpretaba que el suelo estaba enfermo o que había un desequilibrio en el riego. El porqué es claro. Los sentidos humanos eran la primera herramienta de diagnóstico. En tiempos en que no había laboratorios, el olfato, el gusto y la vista eran aliados científicos de cada agricultor. Todos estos secretos muestran cómo el ingenio humano encontraba soluciones simples pero efectivas observando la naturaleza. No eran prácticas aisladas, sino piezas de un tejido cultural que convertía la jardinería en un arte de vivir. Recuperarlas hoy no es un acto de romanticismo, sino un camino para reconciliar la práctica moderna con la sabiduría ancestral. A medida que avanzamos en este análisis, queda aún más claro que la jardinería tradicional no era un conjunto de métodos dispersos, sino un entramado de observaciones, técnicas y valores que respondían a una lógica ecológica y cultural. En este cuarto bloque se presentan costumbres que van desde el aprovechamiento máximo de los recursos hasta el respeto simbólico por la vida, todas con explicaciones profundas sobre por qué eran importantes y qué impacto generaban en el entorno y en la comunidad. Un primer secreto es el uso de cosechas escalonadas. En lugar de sembrar todo al mismo tiempo, los agricultores tradicionales distribuían la siembra en distintas semanas o meses. El porqué es fundamental. Aseguraba que no toda la cosecha madurara de golpe, reduciendo pérdidas y garantizando alimentos frescos por más tiempo. Además, esta práctica diversificaba los riesgos. Si una tanda se perdía por heladas o plagas, las demás quedaban a salvo. Desde una visión filosófica, demuestra que la paciencia y la previsión eran virtudes indispensables en la vida agrícola. Otro aspecto central era la observación de la orientación del sol. Los huertos tradicionales se diseñaban para aprovechar al máximo la luz solar, colocando las plantas altas en zonas donde no proyectaran sombra excesiva sobre las más bajas. El porqué de esta costumbre es obvio y a la vez profundo. El sol es fuente primaria de energía, y ubicar correctamente los cultivos era una manera de honrar esa fuerza vital. Hoy, con jardines urbanos y cultivos en invernaderos, muchas veces se olvida esta relación directa con la luz natural. Una tercera práctica tradicional era el almacenamiento en trojes, silos o cuevas naturales. En climas extremos, guardar semillas y cosechas en lugares frescos, secos y oscuros garantizaba su conservación durante meses. El porqué detrás de esta costumbre era la seguridad alimentaria. No bastaba con producir, también era necesario proteger el excedente. Este principio, que evitaba la escasez en tiempos de sequía o invierno, sigue siendo relevante hoy, en un mundo donde gran parte de los alimentos se desperdicia por mala conservación. Un cuarto secreto es el uso de flores como guardianas del huerto. Los jardineros tradicionales sabían que especies como la caléndula, el girasol o la lavanda atraían polinizadores y al mismo tiempo alejaban plagas. El porqué es crucial. Más allá de la belleza,
Las flores eran parte de la estrategia agrícola, demostrando que lo estético y lo productivo podían convivir. Su impacto filosófico es profundo. En la jardinería tradicional, la utilidad nunca estaba reñida con la belleza, sino que ambas se potenciaban mutuamente. Otra costumbre notable era el uso de herramientas de madera y piedra. Antes de la industrialización, la gente fabricaba sus propias palas, azadas o rastrillos con materiales locales. El porqué es importante. Estas herramientas no solo eran funcionales, sino que podían ser reparadas fácilmente. Además, el contacto directo de la madera con el suelo no alteraba el equilibrio natural, a diferencia de algunos metales industriales tratados con químicos. El impacto cultural era fuerte, pues cada herramienta representaba el trabajo colectivo y el conocimiento transmitido en la familia. Un sexto secreto está en la práctica de dejar espacios silvestres dentro del huerto. No todas las áreas se cultivaban. Algunas se dejaban libres para que crecieran hierbas espontáneas, flores silvestres y pequeños arbustos. ¿Por qué ocurría esto? Porque la biodiversidad atraía insectos benéficos, aves y polinizadores, creando un sistema autorregulado. El impacto es evidente. Un huerto nunca era un lugar estéril, sino un mosaico de vida que incluía lo cultivado y lo salvaje. Finalmente, está la costumbre de aprender directamente de los mayores mediante la práctica y la palabra. En lugar de manuales escritos, la transmisión de saber se hacía en el campo, con explicaciones durante la siembra, la cosecha o el cuidado de los animales. El porqué de esta tradición es profundo. El conocimiento no era un dato abstracto, sino una vivencia compartida. Su impacto en la filosofía de la jardinería era claro. Cultivar la tierra era también cultivar vínculos humanos y memoria colectiva. Estas costumbres nos muestran que la jardinería tradicional era un modelo de sostenibilidad integral. Aprovechaba los recursos, equilibraba la producción, respetaba los ciclos naturales y fortalecía la vida comunitaria. Recordarlas hoy es un acto de resistencia contra el olvido y una invitación a repensar cómo nos relacionamos con la tierra en una era marcada por la prisa y el consumo. En el último bloque de este análisis, nos adentramos en los secretos finales de la jardinería tradicional, aquellos que combinan la sostenibilidad, la observación profunda y la creatividad humana aplicada a la tierra. Estas prácticas, muchas veces olvidadas, muestran que el huerto no era solo un espacio productivo, sino un ecosistema donde cada elemento tenía su propósito y función, conectando al ser humano con la naturaleza de manera consciente y respetuosa. Un primer secreto es la observación de la humedad del suelo antes de sembrar. Los jardineros tradicionales no dependían de sensores ni manuales. Tocaban la tierra, sentían su textura y evaluaban su humedad. El porqué es fundamental. Plantar en suelo demasiado seco o demasiado húmedo podía arruinar la germinación. La importancia radica en que este método fomentaba una relación íntima con la tierra, desarrollando sensibilidad y comprensión del terreno que las herramientas modernas a menudo reemplazan por cifras y mediciones. Otro secreto es la asociación de cultivos con especies aromáticas y repelentes naturales. Plantar albahaca junto a tomates o menta cerca de zanahorias no era casualidad. Estas plantas protegían las hortalizas de insectos dañinos y favorecían la polinización. El porqué es ecológico y práctico. La biodiversidad dentro del huerto crea equilibrio natural, reduciendo la necesidad de pesticidas químicos. Su importancia radica en la producción de alimentos más sanos y en la creación de un ecosistema autosuficiente dentro de un espacio limitado. Una tercera costumbre es la siembra en camas inclinadas o surcos que siguen la topografía natural del terreno. Esta técnica evitaba erosión y aprovechaba la lluvia de manera eficiente. El porqué es evidente. Trabajar con la pendiente natural del suelo reducía pérdidas de nutrientes y agua. La importancia radica en que permite un diseño armónico y sostenible, integrando las fuerzas naturales en lugar de luchar contra ellas, algo que los huertos industriales tienden a ignorar.
También se practicaba la mezcla de restos vegetales con estiércol y compost directamente en los surcos. En lugar de compostar por separado durante meses, se incorporaba materia orgánica fresca y residuos domésticos en los surcos donde crecerían las plantas. El porqué es práctico y ecológico. Cada planta recibe nutrientes localizados de manera directa, mientras se reduce el desperdicio. Su impacto es notable. Mejora la fertilidad del suelo, promueve microorganismos benéficos y reduce la erosión. Otra costumbre destacada era la observación de la fauna local para detectar problemas o beneficios. Abejas, pájaros, hormigas o incluso ranas eran señales de la salud del ecosistema. El porqué es profundo. Estas especies actúan como indicadores naturales de fertilidad, polinización y control de plagas. Su importancia es doble. Por un lado, facilita la gestión ecológica del huerto. Por otro, enseña a comprender que un huerto es un espacio de vida interconectada, no solo de producción. Se practicaba también la construcción de microrreservorios y charcas para pequeños animales y riego localizado. Estas pequeñas fuentes de agua no solo conservaban humedad, sino que atraían fauna beneficiosa, desde anfibios hasta aves, que controlaban plagas de manera natural. El porqué es ecológico. El agua es vida, y su distribución estratégica genera un microecosistema que se autorregula. La importancia de esta práctica radica en la resiliencia. Un huerto que mantiene su propio balance hídrico y biológico es menos vulnerable a cambios climáticos y plagas. Finalmente, los jardineros tradicionales integraban la observación meteorológica y estacional como guía principal. La posición del sol, la dirección del viento, la aparición de nubes, la humedad ambiental y el canto de los pájaros eran indicadores para decidir el momento de sembrar, cosechar o podar. El porqué es esencial. En tiempos sin pronósticos digitales, la experiencia y la atención al entorno aseguraban la productividad y la supervivencia de los cultivos. La filosofía detrás de esta práctica es clara. El tiempo humano debe sincronizarse con el tiempo natural para generar armonía y eficiencia. En conjunto, estos secretos finales muestran que la jardinería tradicional era un modelo de sostenibilidad integral. Aprovechaba al máximo los recursos locales, respetaba los ciclos naturales, promovía biodiversidad y fortalecía la relación humana con el medio ambiente. Cada práctica tenía un sentido profundo, no solo práctico sino también filosófico. El huerto era un espacio de aprendizaje, equilibrio y respeto. Recuperar estas costumbres hoy es un acto de reconexión con la tierra y con un conocimiento milenario que sigue siendo valioso para enfrentar los desafíos ambientales actuales.